de la periferia al centro. Periodismo para la liberación. Decíamos que en Moscú se celebró la primera conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina. Le vamos a dar la bienvenida a la periferia a un hombre de la casa, analista internacional, especialista precisamente en Rusia, que está allí en el país que dirige Vladimir Putin. Le damos la bienvenida y saludamos, le decimos buenas noches a él, buenas tardes para nosotros, a Cristian Lamesa. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Un gusto estar hablando con vos y con tu audiencia. El gusto es nuestro, Cristian. Bueno, ¿cuáles son las primeras apreciaciones y el primer balance que podés hacer de esta conferencia que ha pasado invisibilizada para los grandes medios de comunicación, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Sí, desgraciadamente, vamos a empezar por lo importante, es la primera edición de una conferencia de un nivel muy grande, realmente con una asistencia numerosa, unas 300 personas aproximadamente, entre todas las delegaciones latinoamericanas, realmente con una acogida por parte de las autoridades rusas muy cálida y muy importante, a tal punto que la apertura oficial de la misma se dio por parte del mismísimo presidente Vladimir Putin. Uh-huh. Lo cual realmente da por supuesto una jerarquía a la conferencia que realmente pone de relieve la importancia que le da Moscú a las relaciones con nuestra región. Respecto a la invisibilización de los medios de comunicación, no me extraña porque realmente sabemos que, salvo algunos medios como el tuyo, que pones de relieve, y como vos dijiste, me siento de la casa ya que hemos hablado numerosas veces, hay muchos medios que por supuesto invisibilizan porque lo único que por supuesto quieren poner de relieve son las cuestiones que tienen que ver con la agenda oficial, que tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos. Así que bueno, no es de extrañar, como tampoco es de extrañar, desgraciadamente, la poca, realmente yo creo sinceramente, y debo decirlo, que la representación por parte de la Argentina a nivel oficial, a nivel estatal, fue realmente bastante pobre, teniendo en cuenta toda la historia de gran relación que tenemos con Rusia, la actitud que le debemos, sin ir más lejos, podemos recordar algo de hace muy poco tiempo, lo que fue la ayuda que nos brindaron con las vacunas Sputnik contra el COVID-19, que salvaron innumerables vidas, el apoyo permanente que hacen a la causa de Malvinas, y a pesar de esto, realmente la representación, repito, oficial, hubo una delegación argentina con muy buena predisposición y muy buen desempeño, pero me refiero a representación oficial a tal punto que no estuvo, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Diputados, que sería quien debería haber estado ahí en representación oficial, y más teniendo en cuenta la bienvenida que se le dio, que se va a hacer efectiva el 1 de enero en el ámbito de los BRICS, y no hay que olvidar que justamente Rusia y China son los principales socios de este importante grupo a nivel mundial. Así que realmente el Estado argentino a nivel geopolítico, creo yo, humildemente, que sigue dejando bastante que desear. Dicho esto, y ya cerrando, te digo que, te vuelvo a repetir, que la conferencia en sí fue de un nivel superlativo y con muy buenas perspectivas para lo que es la relación bilateral entre Rusia y Latinoamérica. Cristian, si tuvieras que tomar 2 o 3 ejes centrales de esta conferencia, ¿dónde te asentarías? Bueno, es muy buena la pregunta y te lo voy a señalar justamente. Ayer por la noche de aquí de Moscú a la tarde mejor dicho, estuve haciendo una entrevista que dentro ya está subida a mi canal de YouTube, que es La Verdadera Política con Cristian Lamesa, una entrevista en el plató de RT con Javier Rodríguez Carrasco en su programa El Zoom,
y con él justamente le destacaba que el principal eje sobre el cual se habló fue la desdolarización. Segundo, la importancia de posicionamiento en este nuevo mundo multipolar que están haciendo. Y en tercer lugar, justamente los BRICS, la importancia de este nuevo bloque económico que formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que ahora se amplía a partir del 1 de enero a Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Argentina y Etiopía. Y bueno, como te decía, el principal eje, por supuesto que está sustentado justamente también con el cariz de los BRICS, es esta necesidad que se da entre todos los países que quieren sacudirse la hegemonía norteamericana, esta necesidad de empezar a articular los medios para un comercio entre las monedas bilaterales, la arquitectura necesaria para crear seguramente en los próximos meses una moneda de intercambio internacional en el ámbito de los BRICS, y que esto pueda llevar a que la moneda norteamericana podamos prescindir cada vez más de ella, con lo cual le vamos a quitar a los Estados Unidos un poder muy grande en cuanto a las sanciones arbitrarias que ejercen de forma discrecional con todos aquellos países a los que quieren presionar arbitrariamente. O sea que creo que lo fundamental fue por ahí, y justamente este mundo multipolar, como te decía antes, que justamente es un mundo basado en el respeto mutuo entre los estados, en un trato de igual a igual, ya sin hegemonías, como la que vivimos desde comienzo de los 90 hasta la actualidad, con este mundo unipolar regido por Estados Unidos, con este eufemismo de orden mundial basado en reglas que quiere imponer Estados Unidos, que vos fíjate que son reglas que nadie sabe quién estableció. Y que también sabemos que las cambian según sus necesidades, Washington. O sea que los ejes fundamentales fueron esos, y realmente Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Joven, se había cortado, Laureano Ortega. Sí. Se había cortado en un momento. Ahí te escuchamos perfecto. Perfecto. Ahí retomamos, por favor. No sé qué listo, no sé desde qué parte se dejó de escuchar, pero bueno. Hablábamos precisamente de este impulso de la desdolarización juntos con los BRICS y el universo multipolar, ¿no? Por un lado, hoy asistimos a una nueva exhortación papal donde precisamente Francisco habla de la multipolaridad y de revitalizarla, ¿no? Y por el otro lado tenemos en la Argentina sujetos como Patricia Bullrich y Javier Milei, que uno impulsa, por un lado, el alineamiento automático con Estados Unidos, el otro propone lo mismo, pero con dolarización. Digo, está claro que una gran parte de la oposición en la Argentina va a contramano de lo que está pasando en el mundo, y que hay líderes mundiales importantes como el Papa Francisco que tienen muy claro para dónde va también el mundo, ¿no? Totalmente, lo que vos decís es de una precisión meridiana, y va totalmente a contramano de lo que hacia dónde está yendo el mundo. De hecho, cuando se hablaba de destruir la economía rusa mediante las sanciones, aislarla del mundo, destruir el rublo, yo te puedo asegurar, sabés que no es la primera vez que vengo a Rusia, y yo llegué hace una semana, y realmente es algo que uno no deja de sorprenderse, porque yo la única vez que estuve hace menos de 1 año y medio, y esta ciudad de Moscú, que es bellísima, no deja de crecer ante los ojos de uno, realmente con una economía pujante. Entonces realmente lo que vos decís es clarísimo, porque quien está quedando aislado es ese occidente colectivo encarnado en Estados Unidos y en Europa, y por fuera de eso hay un mundo pujante que quiere buscar, que se cansó de las arbitrariedades de los Estados Unidos principalmente, se cansó, por ejemplo, el continente africano del neocolonialismo francés y de otras decadentes potencias europeas, y buscan realmente
una nueva relación entre países en las cuales lo que rija sea las relaciones de ganar-ganar, el respeto por por la autodeterminación de los pueblos, por las costumbres ancestrales de los países, que no venga un país como Estados Unidos, que poco tiene para ofrecer y que sin embargo quiere enseñarnos cómo vivir, cosa que vos fijate que no hace ni Rusia ni China, por poner dos ejemplos. Ellos tienen sus costumbres y sus tradiciones milenarias, porque son países milenarios, pero no vienen no van a la Argentina, no van a nuestros países a decirnos que tenemos que vivir tal y como las tradiciones de ellos. Son respetuosos. Entonces, justamente ese orden decadente que se representa por parte de Estados Unidos realmente está siendo cada vez más rechazado por lo que algunos llaman el sur global. Yo prefiero llamar la mayoría global. Y realmente en nuestro país da pena ver a estos dos personajes como Patricia Bullrich y Milei, que están realmente atrasan muchísimo en cuanto a su visión geopolítica, si es que la tienen. Y por otro lado, yo creo que lo que es por llamarlo de algún modo, el campo progresista o el campo que supuestamente pretende representar a las mayorías populares, que tendrían que replantearse qué es el progresismo realmente, parecen tampoco entender demasiado bien para dónde va el mundo y para dónde van los intereses de la Argentina, porque hay gente en altos puestos en nuestro país que siguen insistiendo en que el futuro de Argentina está en Europa y en Occidente, cuando es más que claro qué nos dio y qué nos quitó Europa a lo largo de la historia, lo mismo que Estados Unidos. Y sí, también es muy claro dónde realmente están nuestros amigos, dónde están los que nos han ayudado cada vez que hemos estado en problemas, cada vez que hemos necesitado ayuda. Entonces creo que la clase política argentina en su totalidad tiene ciertas carencias, ciertas falencias en cuanto ¿cómo decirlo? Sí, al posicionamiento geopolítico. Y debo decir, Gustavo, que un ejemplo excelente de lo que sería la antítesis de nuestro manejo geopolítico sería Itamaraty. La diplomacia brasilera realmente no para de dar excelentes ejemplos de cómo es una diplomacia profesional que tiene un rumbo marcado y que no pega bandazos ideológicos. Vos fíjate que la relación de Brasil dentro de los BRICS no varió con Lula, no varió luego con Bolsonaro, no varió luego con Lula. Y en el cierre de esta conferencia importantísima aquí en Moscú, por supuesto que estuvo el representante del Parlamento brasilero en un sillón destacado en el cierre junto con el representante de la Duma estatal, de la Cámara de Senadores de Rusia y de otras autoridades de Latinoamérica. Así que creo que realmente tienen que recordar un poco, y más repito, los que pretenden representar al peronismo en el siglo XXI, tienen que recordar la frase del general Perón que decía: la verdadera política es la política internacional. Totalmente, ¿no? Es algo que también se pierde cuando se pierden las bases doctrinarias del peronismo. Cristian, en el día de ayer hay un dato relevante que tiene que ver con que en Estados Unidos el Congreso norteamericano adhirió de cierta manera a la política de dejar de subvencionar la aventura bélica de Ucrania. Si bien esto en términos diplomáticos no se plasma porque Estados Unidos sigue petardeando contra Kiev y contra Rusia precisamente a través de Kiev, uno podría inferir que se avecina un fin de ciclo para esta aventura bélica en Ucrania, y Estados Unidos ha sido un gran perdedor en función de su propia crisis interna. Sí, yo creo que sí, si bien yo creo que ese grupo de guerreristas fanáticos antirrusos, totalmente enceguecidos por el odio, que ese grupo se lo puede caracterizar tranquilamente con las figuras de Victoria Nuland, de Anthony Blinken y de Jacob Sullivan, encabezados por este presidente bastante disfuncional que es Joe Biden, y que tienen no solo ese odio profundo contra este país en el que estoy en este momento, sino que también tienen
inconfesables intereses económicos con el complejo militar industrial norteamericano. Entonces, en ese sentido, hay intereses muy fuertes que hacen que eso sea ciertamente difícil que se desarme este entramado, aparte de vínculos de corrupción entre la familia Biden y lo que es el corrupto entramado político de Ucrania. Eso por un lado, pero no hay que desconocer que la familia Biden está contra las cuerdas, por decirlo de algún modo, por investigaciones de corrupción en los mismos Estados Unidos, las investigaciones contra el hijo de Biden, Joe Biden, que también no solo por hechos delictivos privados, por decirlo de algún modo, sino también por vínculos de corrupción en los cuales está salpicado el padre. O sea, hay que recordar los vínculos de Hunter Biden con la empresa energética ucraniana Burisma y entrega de coimas que llegan hasta Joe Biden. Eso hace que ese compromiso entre Kiev y Washington tenga otros ingredientes que hagan que no sea tan fácil el hecho de dejar de dar esta ayuda, porque de hecho la presión para dejar de dar esta ayuda, estas ingentes cantidades de dinero, incluso en desmedro de la población norteamericana, hay que recordar el desastre que hubo en Hawái y prácticamente no recibieron ayuda ante estos incendios, la misma población norteamericana, y se siguen derivando ingentes cantidades de dinero a Kiev. Entonces, eso por un lado. También está el hecho de la ofensiva que están haciendo en cierta medida congresistas republicanos, por supuesto, porque hay muchos intereses. Se viene un año electoral el año próximo y por supuesto que también esa guerra judicial que le están haciendo a Donald Trump no genera ni más ni menos que la reacción por parte del expresidente norteamericano. O sea que dentro de los Estados Unidos hay un caldo de cultivo para realmente una situación explosiva que tal vez no llegamos a imaginar. A tal punto, te comento, Gustavo, y con esto cierro esta respuesta, que el FBI, he tenido información en las últimas horas, están organizando supuestamente grupos, entre comillas, antiterroristas para atacar o prevenir cierto terrorismo interno, doméstico, pero en la práctica no iría ni más ni menos que direccionado a atacar o a tener en la mira a grupos que pueden llegar a resistir un supuesto futuro fraude en las elecciones contra la candidatura de Donald Trump. A ese punto ¿cómo decirlo?, de agitación interna está llegando los Estados Unidos. Cristian, para finalizar, así te dejamos descansar, sabemos que son altas horas de la noche allí en Moscú y has tenido la deferencia de atendernos. Hay una nueva mirada también sobre lo que está pasando en otro continente, que tiene que ver con el continente africano y que habla también del repliegue que están teniendo las fuerzas imperiales, colonialistas, como son el eje vertebrado entre Estados Unidos, Gran Bretaña y en este caso Francia. ¿Has podido apreciar cuál es la mirada que tiene Rusia sobre lo que está ocurriendo en algunos países africanos, en función de que allí también ha depositado su observación profunda el presidente Vladimir Putin? Mira, respecto al tema de África es súper interesante. Si bien yo no soy un especialista puntualmente en el tema de África, pero por supuesto que te puedo responder esa pregunta. En primer lugar, yo quiero decirte, Gustavo, que a mí particularmente, como una persona que ama lo que es el ideal de una convivencia entre todos los pueblos con un respeto en cuanto a la igualdad de todos los países, de todos los estados y de todas las culturas, debo decir que a mí me enorgullece, me da incluso sana envidia ver a los países, a los pueblos africanos, especialmente de Níger, de Burkina Faso, de República Centroafricana, estos países que se han rebelado contra este neocolonialismo francés, que a pesar de supuestamente haber ganado estos países sus independencias,
han seguido siendo explotados por París en cuanto al manejo de sus políticas monetarias. ¿Vos sabés en Níger a cuánto pagaban el kilo de uranio Francia? 80 centavos de euro. Vos sabés que ahora cambiaron el precio en Níger para llevarlo al precio internacional. ¿Sabés a qué precio pusieron el kilo de uranio? A $200. Imagínate el robo descarado que le hacía un país rico como Francia a un país pobre como Níger. Entonces, estos pueblos se están desatando, se están rompiendo estas cadenas y están dando un grito de rebeldía y de libertad que paradójicamente es acompañado en las manifestaciones públicas que hace la gente contra Francia por multitudes que enarbolan banderas de sus países, pero no solo esto, sino banderas de Rusia y fotos de el presidente Putin. ¿Esto qué representa? Esto representa que hay una unión y una hermandad muy grande que viene de la época soviética, viene de la época en que estos países luchaban por sus independencias nacionales y era la Unión Soviética la que apoyaba estas luchas. Hay que recordar, yo el otro día en una ponencia en la conferencia decía que mientras la Unión Soviética apoyaba estos países, los colonialistas europeos se resistían a esto e incluso mataban a los patriotas africanos que luchaban contra esta dominación, como por ejemplo Patrice Lumumba, cuyo nombre toma la Universidad de la Amistad de los Pueblos, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Patrice Lumumba, donde se formaron decenas de miles de jóvenes africanos y asiáticos y latinoamericanos para volver a sus países y ayudar a desarrollarlos. Esto, por supuesto, que significa que el vínculo entre Rusia y África es muy cierto, es muy claro, y África sabe que con Rusia cuenta con un amigo, cuenta con alguien que va a llevar condiciones de mutuo beneficio, que es lo que se hablaba en la conferencia, y Rusia lo sabe y sabe lo que sufrió del otro lado. Entonces por supuesto que es justamente una relación auténtica, es la misma relación que por supuesto Rusia quiere establecer y consolidar y profundizar en América Latina, relación que ya tiene por ejemplo con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, que está forjando con Bolivia. Entonces el hecho de África es algo que realmente no solo Rusia, sino que China también está invirtiendo mucho en infraestructura que tiene que ver no solamente con esa infraestructura que se hacía en la época colonial europea, que era de la infraestructura necesaria para sacar la materia prima al puerto y llevarla a Europa, sino con infraestructura que tiene que ver con escuelas, con carreteras, con desarrollo energético. Es un desarrollo global y que tiene que ver con llevar beneficios a la población local también. Son visiones totalmente distintas del mundo y de las sociedades que se construyen entre los pueblos. Así que realmente eso es lo que creo yo que moviliza al pueblo africano a tomar en sus manos estas rebeliones contra Francia principalmente, que realmente es el objeto del odio, hay que decirlo con todas las letras, porque eso se han ganado, y en una segunda instancia, por supuesto, los anglosajones, que siempre han sido los que han estado ahí para también expoliar a los pueblos. En ese sentido creo que tenemos que mirarnos, es un espejo en el cual mirarnos el africano, porque están dando muchas muestras de dignidad, al igual que el crecimiento y la independencia que muestran los países asiáticos, los países de Medio Oriente. Hay que recordar lo que dijo hace poco el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, en cuanto a que él espera y va a hacer todo lo necesario para que el desarrollo de Medio Oriente, de los países del Golfo, los conviertan en la nueva Europa. Hay todo un mundo nuevo que están haciendo, Gustavo, y Europa y Estados Unidos se están quedando aislados en la decadencia, como dije hace un rato, y repito, como argentino, como latinoamericano, espero que nuestros países hermanos, que nosotros mismos los argentinos, tengamos la claridad mental como para entender dónde está el futuro y dónde están nuestros amigos. Cristian, como siempre, además de tu elocuencia, sos contundente en cada uno de los datos que nos vas brindando, además de gentil para compartirlos con nuestro espacio. Te
Te agradecemos, te pedimos disculpas por la extensión, sabíamos que estabas un tanto cansado, no quisimos abusar de tu confianza, pero la charla a veces nos lleva a extendernos un poquito más. Te mandamos un abrazo grande, te deseamos muy buen regreso y a la vuelta estaremos charlando nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo, yo soy el agradecido por el llamado y porque, bueno, les parezca interesante lo que tengo para decirles. Les mando un enorme abrazo desde Moscú. Abrazo grande. Así escuchábamos al analista internacional Cristian Lamesa dando cuenta de lo que fue esta conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina.